Bueno, estamos aquí otra vez. ¿Con quién estamos? Con el maestro Rodrigo, que es experto en filosofía espírita, aparte de ser violinista, violista y compositor. Y entonces hoy, pues nos va a contar un nuevo tema relacionado con la filosofía espírita. ¿Qué tema es, Rodrigo? ¿De qué vas a hablar hoy? A ver, cuéntanos. Bueno, hoy vamos a informar de, de los conocimientos que nos transmite el mundo espiritual. Para variar. Sí, estos conocimientos están sobre todo dirigidos ¿Sí? a las mujeres que están en condiciones de traer hijos al mundo. Ujú. Entonces, pues vamos a explicarlo. Cuando una pareja humana decide traer al mundo terrenal un nuevo ser, Ujú. los espíritus encargados de estos trabajos Ujú. llaman a la pareja al mundo espiritual y les presentan al nuevo hijo. La construcción de la familia no se improvisa. Todo nuevo ser que viene a formar parte de una familia siempre es por necesidades de aprendizaje, como consecuencia de su evolución personal. Ujú. Todos los que venimos a la Tierra lo hacemos con el fin de rescatar deudas contraídas en otras épocas de nuestra vida. En eso consiste la evolución tan necesaria para la tranquilidad de Ujú. nuestra alma. En el caso de la mujer gestante, Ujú. debemos informar que durante el tiempo del embarazo, el psiquismo de la gestante se ve alterado significativamente. Suelen ser más sensibles, como consecuencia de que su sistema nervioso ha sufrido una transformación. La explicación, según el mundo espiritual, es muy clara. Ujú. La gestante es una criatura hipnotizada a largo plazo. Ujú. Tiene el campo psíquico invadido por las sensaciones y vibraciones del espíritu que lleva en su vientre. Ujú. Cuando el futuro hijo no se encuentra suficientemente equilibrado ante la ley de Dios, y esto sucede casi siempre, Ujú. la mente materna es susceptible de registrar las más extrañas o más extraños desequilibrios, motivados por los pensamientos del espíritu que normalmente son contrarios a la ley de Dios. Debemos entender que la transmisión de pensamientos de un ser a otro es posible. Ujú. En el caso de una persona que lleva a otra persona en su vientre, es, si cabe, mucho más posible. Una pregunta, Rodrigo. ¿Podríamos decir que hay una especie de telepatía entre el niño y la madre? Vamos a ver, los pensamientos del niño, lo Ujú. decimos aquí luego, los pensamientos del niño, del Ujú. posible Sí. embrión, eh, le está transmitiendo Ujú. sus sensaciones a la madre Ujú. y la madre las está recibiendo. Ujú. Hay que tener en cuenta que aunque el niño no tiene conformado todo su cuerpo físico, Ujú. es el espíritu del niño el que Ujú. transmite esas sensaciones, Ujú. buenas, Y malas. regulares o O malas, malas. Ujú. y la madre las recibe. Por eso la madre se altera Ujú. si son sensaciones que no son buenas. Y como decíamos anteriormente, como casi siempre los que venimos a la tierra venimos con muchas deudas que rescatar, Ujú. porque no nos hemos comportado bien, Ujú. normalmente los pensamientos del crío no son buenos. Ya. Y por Ujú. eso la madre se altera. Ujú. Nos siguen informando de la repentina adversión de muchas gestantes contra sus propios maridos. Ujú. Sí, eso sucede siempre que un enemigo del pasado vuelve a la carne. O sea, Ujú. que cuando un niño va a reencarnar, está en el Sí. vientre de la madre, pues va a tener una influencia
en el posible padre. Bueno, a fin de rescatar deudas contraídas con el que le servirá de padre, ya lo hemos dicho. Todas estas explicaciones nos hacen pensar que nuestra vida no es independiente, que siempre estamos ligados con otros seres con los que hemos tenido relaciones, y que si esas relaciones han sido agradables y amorosas, cuando nos volvamos a encontrar y nos veremos con mucho agrado. Si las relaciones han sido tensas y traumáticas, cuando nos volvamos a ver, nuestras relaciones serán tensas y a veces traumáticas. Aquí tenemos que explicar algo. Vamos a ver. Cuando el niño ya toma tierra, aterriza en el planeta Tierra. Aterriza, sí, en el planeta Tierra. Bueno, pues entonces ya tiene que convivir con las personas que están en la Tierra. La primera es su madre, naturalmente, y también su padre. Si con el padre ha tenido problemas, no se van a ver con cierto agrado. Y diremos, ¿y cómo lo sabe el niño si el niño no se acuerda de nada? Pues, efectivamente, el espíritu del niño sí recuerda. Y aunque no sabe por qué, pongamos por ejemplo a los 7, 8 años de edad, el niño, cuando ve a su padre que ha sido un posible enemigo del pasado, le ve con desagrado. No sabe por qué, pero le ve con desagrado. Sí, es como una sensación, una impresión que tiene el espíritu, ¿no? Sí. Claro. Bueno, entonces seguimos. Sí. Cuando muere una persona, habitualmente la solemos despedir hasta nunca. Hasta siempre. Hasta nunca, hasta nunca. Porque pensamos que no la vamos a volver a ver. Claro. Hasta nunca. Sí, sí. Eso es lo que creemos. La realidad es muy distinta. ¿Cuántos padres habrán tenido relaciones sexuales con mujeres a las que han despreciado? Y en la siguiente reencarnación, la mujer despreciada aparece como su propia hija. Fíjate. En eso consiste la reencarnación, para ir solucionando deudas contraídas con otros seres con los que no nos hemos llevado bien en otras épocas. También debemos pensar que la vida es eterna y que si no solucionamos nuestras diferencias en una época, lo haremos en otra. Total, Dios no tiene prisa. Y le sobra el tiempo. Los que debemos de tener prisa somos nosotros, porque mientras no... A ver. ¿Mientras no qué, Rodrigo? Sí. Mientras no solucionemos nuestros conflictos con los demás, nuestra vida interna se verá afectada negativamente y el sufrimiento aparecerá en nuestra vida y sin saber por qué. A nosotros nos complace dar estas informaciones para que el que quiera oírlas tenga conocimientos y sepa cómo dirigir su vida para no tener que lamentar después las consecuencias. Recordemos una vez más que todo sufrimiento por el que pasa el hombre no es casual, sino causal. O sea, que es producido por actuaciones erróneas del pasado que puede ser cercano o muy alejado en el tiempo. Pero al final, las deudas se pagan siempre, que no nos quepa ni la menor duda. Muy bien, Rodrigo. Punto. Punto final, punto pelota. Fenomenal. Bueno, pues nada, hemos hablado con Rodrigo, ya muy conocido en los mundos de YouTube, por ser un experto en filosofía espírita y músico, violín,
violinista, violista y compositor. Sobre todo adagio, ¿no, Rodrigo? Que te gustan mucho. Sí. Bueno, fenomenal. Bueno, pues nada, pues entonces que quede dicho ya este vídeo, sobre todo enfocado a las mujeres que piensan tener hijos, que los están gestando o que los han tenido, ¿no, Rodrigo? Para que comprendan todo el proceso de allí a aquí y luego de aquí a allí y viceversa, ¿no? Todo es un ciclo, ¿no, Rodrigo? Es un De ida ciclo. y vuelta, Unas veces, continuamente. unas veces estamos en la tierra y Mm. otras veces estamos en el mundo espiritual. Sí, pero lo que nos llevamos lo traemos y lo que aquí no hacemos bien lo volvemos a llevar y lo volvemos a traer. Es como una mochila del colegio, ¿no, Rodrigo? Cuando creamos deudas, Sí. las deudas se pagan siempre. Ujú. Las podremos pagar en una vida Bueno, pero o también las es podemos pagar en otras vidas, pero bien. las tendremos que pagar. Sí, pero también yo creo que hay que decir, para que la gente no piense que esto es como una hipoteca de Banco Santander, es que las deudas espirituales también se pueden minimizar. Sí, claro. Claro, y eso es importante, es decir, que Claro. una deuda X no siempre es X, puede ser No, X menos 3, menos 5, menos 20, menos 100, si nos portamos bien. el problema es el siguiente. O sea, si nosotros generamos una serie de deudas, Sí, ¿cómo se pagan esas deudas? Desde luego con monedas, ¿no? no, se paga con sufrimiento Nada, se pagan comprendiendo lo que has hecho y sufriendo, y modificando tu vida moral. claro. Pero ante una deuda, si esa persona lo comprende perfectamente en un principio y tiene un cambio radical para muy bien enseguida, evidentemente la deuda no desaparece, pero Las se deudas minimiza. se minimizan, sí, Se minimizan, no sí, pero, desaparecen, pero se minimizan. pero para eso tiene que haber Una revolución interior tremenda, un cambio radical de la vida moral. para bien. Para bien, Claro. naturalmente. Si nosotros tenemos, Rodrigo, una deuda X, vamos a decirlo así como si fueran matemáticas, que eso la gente lo entiende, X más 1, X menos 1, eso lo entiende todo el mundo. Si nosotros tenemos una deuda X y aún así no solo entendemos que debemos cambiar para que esa deuda desaparezca, sino que al revés, nos empeñamos en ser peores que antes, esa deuda crece o lo Claro, pasado pasado está y es una no, deuda determinada. crece, Crece. claro, O sea que crece. entonces se puede decir que hay espíritus que de vida en vida no solo no están pagando su deuda, sino que la están acrecentando. ¿Podemos decir eso, Rodrigo? Sí, también se puede decir eso. O sea, entre los intereses de la deuda y los malos comportamientos, eso va peor. Hombre, se supone, y también es una información del mundo Mm, espiritual, se ujú. supone que todos cuando llegamos a la Tierra Sí. y traemos una serie de deudas, mm, alguna, si no todas, alguna de las Ujú, deudas la ujú, habremos rescatado. O sea que ujú. siempre se evoluciona algo. Aunque sea un poquito, ¿no? Hay algunas veces que hay espíritus o Mm, individuos mm, que se estancan ujú. y no evolucionan nada. Podríamos decir, nombrar el espíritu de alguien muy, muy famoso en la historia de la humanidad que esté muy estancado. ¿Hitler podría ser uno de ellos? Bueno, Hitler, que yo sepa, no ha venido todavía a la Tierra. Bueno, no, pero vino hace 100 años. Sí, Claro. él debería traer una serie de deudas y aquí se comportó, pues como ya sabemos cómo se comportó. Ujú. Pues no sé cómo se comportaría en otras existencias. Bueno, pero luego que aprender para algo bueno, poco, ¿no? Desde luego nada. Claro, con la que lió, ¿no? Desde luego nada. Desde luego las deudas que tiene este espíritu Ujú. son deudas Terrible, ¿no? muy, muy, muy terribles, sí. Muy, muy grandes Ujú, y van a ser muy penosas para él. ujú. A lo largo de muchas reencarnaciones. Claro, porque, hombre, pagar todo el dolor que provocó, bueno, él y los que eran como él, que son millones, porque hablamos de él porque él era famoso, pero Mira, yo los te que estaban en torno a él, ¿no, Rodrigo? voy a contarte, Ujú. eh, en una ocasión vino el Genghis Khan. Gengis Khan, sí, que fue el mongol, Sí, el que llegó a tener el imperio más grande del mundo. sí, Ujú, cometió errores gravísimos también. ujú, Y entonces se le preguntó, ¿no vas a reencarnar? Dice, uy, yo no, yo todavía no estoy en condiciones de reencarnar. Porque a veces ujú, el espíritu cuando está en el mundo espiritual, en la programación que se hace para el mundo terrenal, ujú. esta programación, el espíritu puede intervenir en su programación.
O sea, el propio individuo puede Sí. intervenir en su propia programación de acuerdo con los espíritus directores. Bueno, pero no siempre pueden intervenir. Escucha, hombre, Sí. déjame terminar. Vale. Venga, Rodrigo. Pero No te efectivamente, ofusques, maestro, sí. no siempre pueden intervenir, porque si se tienen muchas deudas y muy fuertes, muy grandes, no te dejan intervenir. Solo cabe obedecer. No, efectivamente. Punto. Y ya está. Efectivamente, solamente cabe Obedecer. Ya nos dijo que había venido muchas veces a la tierra y que aún como le quedaban todavía muchísimas deudas por rescatar, él todavía no estaba en las condiciones de poder programar su vida. Pero que cuando se le programara sería penosísima. Naturalmente. Sería terrible, ¿no? Claro, por eso hay personas, que tienen unas vidas terribles. Que tienen unas vidas muy complicadas. Pero no solo físicamente, sino circunstancialmente también. Sí, O sea, claro. gente que viene pues, con sus problemas de salud o sus problemas mentales o sus defectos físicos, sino que luego circunstancialmente pues, se crían en familias desastrosas, ¿no, Hay Rodrigo? que tener muy en cuenta, y esto lo hemos dicho ya en alguno de los vídeos, hay que tener muy en cuenta que las enfermedades no es lo que la gente cree. Las enfermedades son deudas del pasado. Bueno, las enfermedades, Rodrigo, la gente cree lo que la ciencia, a su manera y como puede, explica. Sí, claro. Es decir, es que la ciencia hace lo que puede. Pero la ciencia, vamos a ver, la ciencia estudia las reacciones de la materia. Sí, claro. Y nosotros lo que no hacemos, efectivamente, es estudiar las reacciones de la materia, porque la materia está dirigida por el espíritu. Si el espíritu está enfermo, transmite la enfermedad a la materia. Claro. Y el cuerpo lo sufre. Claro. Si el espíritu está sano, que ya es muy difícil, pero bueno, si el espíritu está sano, naturalmente, cuanto más sano esté, menos enfermedades transmite a la materia. Claro. Por eso hay muchas personas que terminan una enfermedad suponiendo y empieza otra. Claro. Y otra. Y hay quien tiene 5, 6 o 7 enfermedades. Bueno, o una enfermedad concreta que va y viene y nunca se va. Al mismo tiempo. También, ¿no, Rodrigo? O sea, vamos a ver, para concluir. Sí. Todo el sufrimiento de la vida por el que pasa el hombre y la mujer, naturalmente. El ser humano, genérico, sí. Todo el sufrimiento siempre tiene una razón de ser. Y siempre son los malos comportamientos anteriores. Bien, claro, habrá alguien que te diga, bueno, pero yo tuve un gato que, bueno, eso me ha pasado a mí, ¿no? Tuve un gato que murió de una bacteria y era una enfermedad. ¿Qué karma tiene un gato? Claro, en ese caso, Rodrigo, en el caso de las enfermedades en los animales, hay que hablar que simplemente se producen por la imperfección de la materia, no por una cuestión kármica. Te metes en unos tinglados, vamos a ver. No, a ver, Rodrigo, es que será una pregunta que alguien diga, que alguien pregunte, claro. Vamos a ver, hijo. Los animales no sufren como nosotros. No sufren como nosotros. ¿Pero respecto de qué? No, respecto del dolor. Bueno, a ver, Rodrigo, tú a un animal le cortas una pierna, una pata y duele. ¿Cómo no va a doler? Sí, pero no en la proporción que nosotros tenemos. ¿Y eso cómo lo podemos saber? Sí, eso se sabe. Si tú no has sido perro, ¿cómo sabes si te duele o no te duele que te corten el rabo? Yo te estoy hablando de informaciones del mundo espiritual. No, yo no me invento nada. Ya, pero Rodrigo, los animales como nosotros tienen lo que se denomina terminaciones nerviosas. Sí. ¿Y les duele? ¿Cómo no les va a doler? Sí, vamos a ver. Tú sabes que en la medida de que el hombre... Y vamos a terminar ya la conversación. No, esto es muy interesante, Rodrigo. Tú sabes que en la medida que el hombre está más evolucionado, el dolor lo admite más, lo sufre más. El dolor, en la medida que el hombre está más evolucionado, como consecuencia de la evolución, el hombre es más sensible al dolor. El animal es mucho menos sensible, muchísimo menos sensible, porque el animal todavía no tiene evolución. El animal, ya lo hemos explicado en alguna ocasión, tiene un principio de espíritu. No es un espíritu completo. El espíritu completo ya está en el hombre y en la mujer, que ya tiene responsabilidad. El animal no tiene responsabilidad. Me estoy refiriendo a los animales más evolucionados. Y más cercanos al ser humano. Más cercanos, porque ya no vamos a hablar ni de los reptiles, ni de las hormigas. O sea, que tú eres una cucaracha, no le duele nada, le hagas lo que le hagas. Pues pregunto. No lo sé, pero me supongo que no. Ya. Bueno, pues muy bien, Rodrigo. Pues nada, hemos hablado con don Rodrigo, que es experto en filosofía espírita y músico, ya para englobar todo lo demás. Y nada, bueno, Rodrigo, hasta el próximo vídeo. ¿Habrá un próximo vídeo? ¿O ya son muchos los que hemos hecho ya? Pues no lo sé.
Bueno, No lo sé, porque hemos hablado ya de muchísimos temas. claro. A lo mejor pues aparece algún otro por ahí. Ujú. Todo depende de la Sí. intuición que yo tenga, Ujú. porque sin duda alguna a mí me intuyen. Ujú. Las explicaciones que nosotros estamos dando Sí. son necesarias para la humanidad. Ujú. Y por eso desde el mundo espiritual a mí me animan Ujú. a hablar de estos temas. Son muy necesarias para la humanidad, Ujú. para que la humanidad aprenda y Ujú. sepa el porqué de las cosas Ujú. y el porqué de nuestra vida. Y ya para terminar, Rodrigo, ¿tú crees que la humanidad está en condiciones de comprender esta información? Algunas personas sí, En nivel de porcentaje global, quiero decir. O sea, no, algunas personas sí, o otras sea, muchas están muy alejadas sí, sí, todavía. pero en su conjunto como humanidad, esta humanidad, esta especie que está en este planeta, ¿está en condiciones de comprender, asimilar y aplicar todo esto que estamos explicando? En su conjunto, no digo un 1%, digo en su conjunto, No, en una mayoría. es un conjunto no, Pues claro, no. porque hay, ¿cómo puedes pensar? Mm, Como puedes pensar, vamos a ver, mm, hay personas incluso universitarias, sí. catedráticas Mm. de física, Bueno, pero esos son los que menos creen en de esto, Rodrigo. química, etcétera, Me pones etcétera, el peor ejemplo. incluso de medicina y no creen ni siquiera en que exista la otra vida. Ya. Ya no hablemos de Dios. Pues entonces estamos apañados, ¿no, Rodriguete? Bueno, pues oye, por eso naturalmente está el sufrimiento, Ya. para espabilar. ¿Todo este cambio se puede acelerar de alguna manera? ¿Podemos hacer que la gente despierte de una manera un poco más rápida? Eso es lo que estamos haciendo nosotros, tú y yo. No, no, pero más rápido. En general, quiero decir. No se puede, ¿no, Rodrigo? No, que yo sepa, no. Bueno, pues nada, pues mucha paciencia, ¿no, Rodrigo? Ya lo creo. Para con la humanidad. Pues nada, Rodrigo, muchas gracias otra vez por tu sabiduría y Vale, hasta el próximo vídeo. vale.